Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a este su espacio, a este canal donde nos encanta desentrañar los misterios del mundo del espectáculo, sobre todo cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón, que nos tienen pegados a la pantalla y nos hacen soñar con amores de película. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, de rumores y de señales que apuntan a un reencuentro. Sí, lo han oído bien. Hoy hablaremos de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, del supuesto mensaje secreto que Can le habría enviado a Demet: voy a buscarte. ¿Les suena familiar? ¿Les eriza la piel solo de pensarlo? Porque a mí sí, y muchísimo. Si eres de los que han seguido su historia desde el principio, si te emocionaste con cada escena de Erkenci-Kuş, si has suspirado con cada foto que compartían, entonces este vídeo es para ti. Vamos a analizarlo todo, desde las pruebas más contundentes hasta las teorías más alocadas, porque aquí no nos guardamos nada. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Apoyen esta comunidad de chismosos de corazón, que aquí lo desmenuzamos todo con mucho cariño. Así que sin más preámbulos vamos a meternos en este lío amoroso. El rumor de un mensaje secreto entre Can y Demet, como era de esperarse, ha encendido las redes sociales. Y es que cualquier guiño, cualquier comentario, cualquier interacción entre estos dos titanes de la televisión turca se convierte en noticia de inmediato. Pero esta vez, la cosa parece ir más allá de una simple coincidencia. La frase "voy a buscarte" ha resonado como un eco en el corazón de todos los fans que, como nosotros, no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Vamos a analizar esta frase con lupa, porque no es una simple declaración. Es una promesa, o al menos así la han interpretado muchos. Esas tres palabras cargadas de significado han desatado una ola de comentarios, de especulaciones y, por qué no decirlo, de ilusiones. Pero, ¿de dónde sale este mensaje? ¿Es real? ¿Es una manipulación de las redes sociales? ¿O es el deseo de los fans hecho realidad a través de una frase ingeniosamente construida? Estas son algunas de las preguntas que nos haremos hoy. Y es que si hay algo que sabemos es que Can y Demet, ambos por separado, son capaces de generar una tormenta mediática. Imagínense juntos. Su química en pantalla era innegable, su conexión traspasaba la pantalla y llegó directamente al corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie Erkenci-Kuş no solo fue un éxito de audiencia, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y es por eso que, a pesar del tiempo y de sus caminos separados, los fans siguen soñando con un posible reencuentro. Y ahora, con este supuesto mensaje secreto, esa llama de la esperanza se ha reavivado. Pero seamos sinceros, es difícil rastrear el origen exacto de este mensaje. No hay una publicación oficial de Can Yaman que diga explícitamente "voy a buscarte" dirigido a Demet. Parte de la magia de esta historia radica precisamente en lo que no se dice, en lo que se intuye, en lo que se interpreta. Parece que la frase ha surgido de una combinación de factores, como comentarios entre líneas en entrevistas, pistas en redes sociales, el revuelo generado por la prensa del corazón y, por supuesto, la gran imaginación de los fans que han querido ver en cada gesto una señal de reconciliación. Los fans, con su lupa en mano, han analizado hasta el más mínimo detalle. Han buscado patrones, han interpretado emojis, han desmenuzado vídeos y fotos de ambos, buscando esa chispa que confirme sus sospechas. Y honestamente a veces parece que tienen razón. Los guiños entre ambos, aunque escasos, a veces son innegables. Una mirada de Can en una entrevista, un comentario ambiguo de Demet en una red social, todo se convierte en munición para alimentar este rumor. Y no los culpamos, nosotros también hemos caído en la red. Es tan irresistible querer creer en este cuento de hadas que nos hemos dejado llevar por la ola. Pero siendo justos debemos reconocer que gran parte de esto es producto del deseo colectivo. Queremos verlos juntos, queremos creer que su amor puede trascender la pantalla, y esa es una fuerza muy poderosa. En un mundo donde las relaciones de las celebridades suelen ser efímeras, Can y Demet se han convertido en un símbolo de esperanza, un ejemplo de que el amor verdadero, aunque sea en la ficción, puede inspirarnos a creer en finales felices. Y por supuesto, la frase "voy a buscarte" se convierte en el estandarte de esa esperanza. Es una promesa implícita de que, a pesar de todo, existe la posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero volviendo al análisis del supuesto mensaje, es importante señalar que la frase "voy
A buscarte puede tener múltiples interpretaciones. Podría ser una promesa romántica, un guiño cómplice, una declaración de intenciones, o simplemente una frase sin mayor trascendencia, aunque esto es lo que menos nos gusta creer. Lo cierto es que su ambigüedad es lo que la hace tan atractiva. Cada persona la puede interpretar a su manera, proyectando en ella sus propios anhelos y deseos. Para algunos significa que Khan está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar el corazón de Demet. Para otros es una señal de que ambos están trabajando en un nuevo proyecto juntos y que esa frase es una forma de generar expectación. Y para otros simplemente es una expresión del deseo de que, después de todo este tiempo, sus caminos vuelvan a encontrarse, ya sea de manera profesional o personal. Y es precisamente esta diversidad de interpretaciones la que alimenta la conversación en redes sociales. Los fans se debaten entre la ilusión y el escepticismo, pero todos coinciden en algo: la química entre Khan y Demet es innegable. Y eso es lo que nos mantiene pegados a esta historia. Además, no podemos ignorar que tanto Khan como Demet son maestros del misterio. Les encanta jugar al despiste, dejar pistas ambiguas, lanzar señales confusas que mantienen a sus seguidores en vilo. Son conscientes de la expectación que generan y saben cómo utilizarlo a su favor. Y por supuesto, esta estrategia es muy efectiva. Cada rumor, cada supuesto mensaje, cada guiño, se convierte en una noticia que se viraliza en cuestión de minutos. Así que quizás Voy a buscarte no sea una declaración literal, sino una estrategia de marketing magistral para mantener viva la llama de la esperanza en sus fans. Aunque, claro, todos queremos creer que hay algo más. Otro punto que debemos considerar es la trayectoria personal de ambos. Después de Erkencikus, tanto Khan como Demet han seguido caminos diferentes. Han participado en otros proyectos, han experimentado nuevas relaciones, han crecido tanto personal como profesionalmente. Pero a pesar de todo, sus nombres siguen estando unidos en el imaginario colectivo. Y es que esa química que lograron en pantalla es muy difícil de olvidar. Y es que, seamos honestos, sus personajes, Khan y Sanem, eran tan adorables y tan intensos que nos hicieron creer en el amor verdadero. Sus miradas, sus gestos, sus peleas, sus reconciliaciones, todo era tan auténtico que no podíamos evitar enamorarnos de ellos. Y por supuesto, esa emoción se extendió a sus vidas personales. Queríamos creer que su amor traspasaría la pantalla, que encontrarían la felicidad juntos. Y quizás esa sigue siendo la esperanza de muchos de nosotros. Ahora, ambos han madurado y han evolucionado. Khan ha conquistado Italia, ha protagonizado nuevas series y películas, se ha consolidado como un actor de renombre internacional. Demet también ha brillado con luz propia, ha participado en proyectos ambiciosos, ha demostrado su talento en diferentes géneros y se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Sus caminos han tomado rumbos diferentes, pero el recuerdo de su amor, o al menos de lo que nosotros interpretamos como amor, sigue intacto. Y por eso un mensaje como Voy a buscarte tiene un eco tan fuerte. Porque nos hace recordar esa magia, esa conexión especial que existía entre ellos. Nos hace soñar con la posibilidad de que, después de todo este tiempo, vuelvan a estar juntos. Es innegable que este rumor ha despertado un gran interés en los medios de comunicación. Revistas, periódicos, portales de noticias, todos han hablado sobre el supuesto mensaje secreto entre Khan y Demet. Y como era de esperarse, cada medio ha interpretado la noticia a su manera, contribuyendo a la confusión y al mismo tiempo a la expectación. Algunos han asegurado que el mensaje es real, que Khan y Demet están en contacto, que hay un reencuentro en puerta. Otros, por el contrario, han intentado desmentir el rumor, argumentando que no hay ninguna prueba sólida y que todo es fruto de la imaginación de los fans. Y en este mar de información, es difícil saber qué creer. La prensa del corazón, siempre sedienta de exclusivas, ha intentado obtener alguna declaración de los protagonistas. Pero tanto Khan como Demet han optado por el silencio, lo que, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar aún más el rumor. Y es que, como ya sabemos, el silencio en el mundo del espectáculo suele ser más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso, la falta de declaraciones oficiales ha dado rienda suelta a la imaginación de los fans y, por supuesto, a la especulación de los medios de comunicación. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, de teorías y de deseos. Los fans de Khan y Demet han expresado sus opiniones con pasión y con emoción. Algunos se han mostrado optimistas, convencidos de que el reencuentro es inevitable.
Otros, por el contrario, se han mostrado más escépticos, temerosos de que todo sea una ilusión. O independientemente de la opinión personal, todos coinciden en algo: este rumor ha revivido la llama del amor entre Khan y Demet. Y eso es, al final, lo que importa. Ahora bien, adentrándonos un poco más en la psicología de este fenómeno, podemos afirmar que el deseo de un reencuentro entre Khan y Demet va más allá del simple fanatismo. Es una expresión del anhelo colectivo por una historia de amor que en la ficción nos hizo creer en finales felices. Sus personajes Khan y Sanem se convirtieron en un símbolo de esperanza, de pasión y de conexión profunda. Y por supuesto, ese sentimiento se ha extendido a la vida real. Los fans quieren creer que lo que vieron en pantalla es posible, que ese amor verdadero puede existir en la vida real. Y por eso, cuando surge un rumor como el de "voy a buscarte", todos nos aferramos a él con fuerza. Porque representa la posibilidad de que ese cuento de hadas tenga una segunda parte. Además, no podemos olvidar que el amor es un tema universal que nos toca a todos. Todos hemos soñado con encontrar a nuestra alma gemela, con experimentar una conexión profunda y verdadera. Y cuando vemos a una pareja que parece tener esa magia, no podemos evitar idealizarla. Queremos creer en esa posibilidad, queremos que ese amor exista, aunque sea en el mundo del espectáculo. Y por eso Khan y Demet se han convertido en un símbolo de ese anhelo colectivo. Representan la esperanza de que, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero puede triunfar. Y esa es una idea muy poderosa, una idea que nos reconforta en un mundo que a veces nos parece tan frío y tan distante. Por eso, no es de extrañar que el mensaje "voy a buscarte" haya tenido tanta repercusión. Es una promesa, o al menos así la interpretan muchos, de que ese amor que nos hizo soñar sigue vivo. Y es una promesa a la que todos nos aferramos con fuerza. Es crucial mencionar que, más allá del romance, ambos actores han demostrado ser profesionales muy talentosos. Sus trayectorias hablan por sí solas. Khan Yaman, con su carisma y su atractivo, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su paso por Italia ha sido exitoso, consolidándolo como un actor de talla internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una versatilidad impresionante, interpretando personajes muy diversos y consolidándose como una de las actrices más destacadas de Turquía. Y por supuesto, su éxito es merecido. Ha trabajado duro para llegar hasta donde está y ha demostrado su talento en cada uno de sus proyectos. Así que, más allá de los rumores amorosos, es importante reconocer el talento de ambos. Son profesionales dedicados y apasionados por su trabajo, y eso es lo que los convierte en grandes estrellas. Ahora bien, su conexión en Erkencicus es innegable. Y no es una conexión que se pueda replicar fácilmente. Es una química que traspasaba la pantalla, una energía que contagiaba a todos los que la veíamos. Y esa es la razón por la que los fans siguen anhelando un reencuentro, ya sea en la ficción o en la vida real. Porque saben que juntos, Khan y Demet son capaces de crear magia. Son capaces de contarnos historias que nos tocan el alma, que nos hacen reír, llorar y soñar. Y eso es algo que no podemos olvidar. Son dos talentos que brillan con luz propia, pero que juntos son capaces de generar una energía aún más poderosa. Y esa es una de las razones por las que el mensaje "voy a buscarte" ha tenido tanta repercusión. Porque nos recuerda esa magia, esa conexión especial que existe entre ellos. Llegados a este punto, es fundamental preguntarnos, ¿qué sigue? ¿Hay posibilidades reales de un reencuentro entre Khan y Demet? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que se han separado y luego se han reconciliado, hemos visto proyectos que se han retomado después de años, hemos visto historias de amor que han trascendido la pantalla y se han convertido en realidad. Así que, por supuesto, existe la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos, o quizás, que sus caminos se crucen de manera personal. Y si eso sucede, estoy seguro de que las redes sociales explotarán de felicidad. Los fans celebrarán ese reencuentro como una victoria, como un ejemplo de que los sueños sí se cumplen. Y mientras tanto seguiremos analizando cada gesto, cada comentario, cada rumor, buscando pistas que nos permitan alimentar nuestra esperanza. Seguiremos soñando con esa historia de amor que nos hizo vibrar en la televisión, y que queremos que se haga realidad. Y quizás en algún momento el mensaje "voy a buscarte" se convierta en una realidad. O quizás sea una frase que quede grabada para siempre en la memoria colectiva, como un símbolo de la esperanza y del amor.
Sea cual sea el desenlace, lo que es innegable es que la historia de Cán y Demet es una historia que nos toca el corazón. Y que, mientras exista la posibilidad de un reencuentro, seguiremos creyendo en ella. Porque la magia del amor es algo que nunca debemos perder. Y ellos nos han demostrado que esa magia puede existir en cualquier lugar, incluso en el mundo del espectáculo. Y bueno, después de todo este análisis, ha llegado el momento de cerrar este vídeo. Hemos explorado todas las posibilidades, hemos analizado cada rumor, hemos intentado descifrar el significado del mensaje "voy a buscarte". Y aunque no tenemos respuestas definitivas, sí podemos afirmar que esta historia sigue viva. Y que la esperanza de un reencuentro entre Cán y Demet es algo que sigue presente en el corazón de todos sus fans. En resumen, este mensaje secreto, o supuesto mensaje secreto, ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de todos aquellos que disfrutamos de la magia que crearon juntos en la pantalla. Hemos visto cómo una simple frase puede generar un torbellino de emociones, cómo los fans analizan cada detalle con una lupa y cómo los medios se hacen eco de cada rumor, especulación y pista. Es un claro ejemplo de cómo una pareja de la televisión puede convertirse en un símbolo de esperanza y anhelo para millones de personas alrededor del mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar que el éxito de Cán y Demet se debe no solo a su química en pantalla, sino también a su talento, a su carisma y a su conexión con el público. Son dos profesionales que han trabajado duro para llegar a donde están y que merecen todo el reconocimiento que reciben. El mensaje "voy a buscarte", más allá de su significado literal, ha servido para recordarnos la magia que existe entre estos dos actores y que esa magia sigue generando un eco en nuestros corazones. En fin, solo el tiempo dirá qué sucederá con Cán y Demet, si sus caminos se volverán a cruzar o si seguirán sus trayectorias por separado. Pero hasta entonces seguiremos disfrutando de su trabajo, seguiremos admirando su talento y seguiremos soñando con un final feliz, o al menos con un reencuentro. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir estos temas con ustedes, porque sé que compartimos la misma pasión por el mundo del espectáculo y por esas historias que nos roban el corazón. No olviden que este espacio es nuestro y que sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Así que no duden en dejarnos su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen en la posibilidad de un reencuentro entre Cán y Demet? ¿Tienen alguna teoría al respecto? Los invito a compartir sus ideas, sus opiniones y sus deseos. Recuerden que este es un espacio para el debate y para la diversión. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les encante. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un gran apoyo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando con la misma pasión. Y por último, quiero recordarles que aquí en este canal, siempre estamos atentos a las últimas noticias del mundo del espectáculo. Así que si hay algún rumor nuevo, alguna noticia de última hora, o alguna teoría interesante que quieran que analicemos, no duden en escribirnos. Y así juntos seguiremos descubriendo los secretos de nuestras parejas favoritas. Así que una vez más, gracias por todo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y no dejen de soñar. Recuerden dar like, compartir y suscribirse, que eso es lo que hace que este canal siga creciendo. Un abrazo enorme.